Mateo siempre había sabido lo que era vivir con lo mínimo. Criado en una familia que apenas llegaba a fin de mes, sus padres trabajaban incansablemente para proveer lo esencial, pero a menudo carecían de lo que muchos consideraban lo necesario. A Mateo no le importaba no tener la ropa de marca ni los zapatos brillantes, ni mucho menos el almuerzo apetitoso que otros llevaban en sus mochilas. Lo que le dolía era la forma en que los demás lo miraban, como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera un blanco fácil para burlarse. Era el tercer mes del nuevo curso en la escuela secundaria, y aunque ya se había acostumbrado a la rutina de no ser parte del grupo popular, aquel día el frío de la mañana parecía calar más profundo en su alma. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando se dirigió al aula con su viejo abrigo de lana, que ya no cubría del todo su cuerpo. La tela desgastada dejaba ver los hilitos que se estiraban como si la prenda estuviera a punto de romperse por completo. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el murmullo que se hacía cada vez que entraba no pasó desapercibido. Todos lo sabían. Mateo era el chico diferente. Aquel día Tomás, el líder del grupo más popular de la escuela, lo había decidido. Era el objetivo perfecto para su broma del día. Tomás había nacido con todo, o al menos eso parecía, y creía que todo le pertenecía, incluidas las personas. Se acercó a Mateo durante el recreo, cuando todos estaban reunidos alrededor del patio, charlando y riendo despreocupados. Mateo, como siempre, se apartó en una esquina con su lonchera, intentando pasar desapercibido mientras observaba a los demás desde la distancia. ¿Otra vez ese sándwich con pan rancio? ¡Qué asco, Mateo!, dijo Tomás, levantando la voz para que todos lo escucharan. La multitud de estudiantes comenzó a reír, algunos incluso aplaudiendo como si el comentario fuera una hazaña. Sin embargo, lo que más dolió a Mateo no fue el comentario sobre su comida, sino la forma en que lo miraban. Esa risa que resonaba en sus oídos como una burla, como si su sola existencia fuera una broma que no merecía ningún respeto. ¿Eso es todo lo que tienes para comer? No es de extrañar que siempre estés tan flaco, continuó Tomás con sarcasmo, y varios de sus seguidores se unieron en la humillación, repitiendo sus palabras. Mateo se quedó quieto, con la mirada fija en su sándwich, su rostro rojo por la vergüenza. Por dentro se preguntaba por qué tenía que soportar todo eso, por qué no podía ser como los demás chicos, con sus mochilas nuevas, sus almuerzos completos y sus sonrisas deslumbrantes. Pero sabía que si reaccionaba, las cosas solo empeorarían. Así que guardó silencio, mordió el pan y trató de no escuchar más. Sin embargo, no podía evitar sentir cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque las mantuvo bien guardadas. Tomás se acercó aún más, dándole un toque en el hombro con una sonrisa burlona. ¡Qué tristeza!, dijo con falsa simpatía. Deberías intentar cambiarte un poco, Mateo. Tal vez entonces te dejen entrar al grupo. Y con esa última frase se alejó, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Mateo se quedó allí, en medio de la multitud que poco a poco se dispersaba, sin poder evitar que la humillación lo invadiera. Se sentó en el banco del patio, con el sándwich casi intacto, sintiendo que el peso de su pobreza era más grande que nunca. No entendía por qué la vida parecía castigar a quienes menos lo merecían. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo dentro de él se encendió. Había algo más en él, algo que no era visible a simple vista, algo que él mismo aún no comprendía, pero que algún día haría la diferencia. El resto del día pasó en un silencio opresivo para Mateo. No era que quisiera ser invisible, pero prefería pasar desapercibido para evitar más burlas. A veces pensaba que si tan solo pudiera cambiar su realidad, si tan solo pudiera tener lo que otros tenían, quizás podría ser feliz. Pero lo único que tenía era su humildad, su dignidad intacta, y el pequeño pero firme deseo de que algún día todo eso cambiaría.
Esa noche, mientras se acostaba en su cama, miró al techo de su habitación, como lo hacía cada noche, tratando de encontrar alguna respuesta. Pero en sus sueños solo había oscuridad, un vacío que parecía reflejar su situación. No sabía cómo ni cuándo, pero algo le decía que ese no era su destino final. Y aunque esa noche el niño del abrigo roto se sintiera derrotado, no sabía que en algún lugar lejano el destino le tenía una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. La vida de Mateo había sido una constante lucha, una que nunca había solicitado, pero que había aprendido a soportar con el tiempo. Los días en la escuela seguían siendo difíciles, y aunque los chicos seguían burlándose de él, algo en su interior había cambiado. Algo dentro de él le decía que su destino no estaba sellado en la pobreza, que había algo más en su vida que solo miseria. Pero esas ideas eran meros susurros, nada más que sueños vagos que se disipaban tan rápidamente como llegaban. No obstante, lo que sucedió una tarde cambió todo, de la manera más inesperada. Era una tarde como cualquier otra, con el viento cálido de la primavera filtrándose a través de la ventana de la cocina, cuando su madre, Ana, le entregó un sobre sin remitente. No era la primera vez que recibían cartas de personas o instituciones desconocidas, pero algo en esa carta llamó su atención. Era de un tamaño peculiar, más grande que las cartas habituales. Cuando la abrió, encontró en su interior una hoja de papel de calidad superior que parecía brillar ligeramente a la luz del sol. Mateo, un tanto confundido, leyó el encabezado. Notificación de herencia. Su corazón dio un vuelco en su pecho, pero pensó que tal vez era algún tipo de error, una estafa. ¿Quién podría haberle dejado una herencia a él, un niño de clase baja que apenas tenía para comer algunos días? Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían las palabras escritas en la carta, el asombro se apoderó de él. La carta explicaba que, a raíz de la muerte de un pariente lejano, había quedado como heredero de una considerable fortuna. La fortuna provenía de un hombre llamado Guillermo Sánchez, un rico empresario que había hecho su fortuna en el sector inmobiliario. En la carta también se mencionaba que Guillermo Sánchez, pese a haber alcanzado un gran éxito y haber hecho una vida próspera, había mantenido a su familia al margen de sus negocios, prefiriendo no hablar de su situación ni de sus propiedades. En su testamento, Guillermo había nombrado a Mateo como su único heredero. Al principio, Mateo pensó que debía estar soñando. ¿Un pariente lejano? No tenía ni la más mínima idea de quién era ese hombre. Su madre, que había crecido en un barrio humilde, nunca había mencionado a alguien con ese nombre, y él tampoco había oído hablar de un tal Guillermo Sánchez. Sin embargo, la carta era clara y detallaba con precisión la cantidad de dinero y propiedades que le correspondían, junto con una cita para reunirse con el abogado encargado de la gestión de la herencia. Mateo quedó paralizado, mirando la carta con incredulidad. Las palabras parecían no tener sentido, como si las letras se movieran ante sus ojos. Durante varios minutos se quedó allí, en el borde de la mesa de la cocina, sin saber qué hacer, sin comprender cómo alguien tan ajeno a su vida podía haber dejado una fortuna tan grande en sus manos. Los recuerdos de los días pasados, las burlas, la pobreza, las humillaciones, se desdibujaban frente a la realidad de lo que acababa de leer. Su mente comenzaba a girar rápidamente. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo era posible que este hombre lo hubiera elegido a él de entre todas las personas que podría haber conocido? ¿Cómo había llegado a ser su heredero, si ni siquiera sabía quién era? La incredulidad seguía nublando sus pensamientos, pero por encima de todo, había una sensación de esperanza que empezó a brotar dentro de él. Una sensación de que, quizás, su vida había dado un giro radical, uno que no podría haber imaginado ni en sus sueños más salvajes. Esa noche, cuando sus padres regresaron del trabajo, Mateo los reunió en la pequeña sala de estar y les mostró la carta. Al principio, sus padres pensaron que se trataba de alguna broma, pero al ver sus rostros serios
y al escuchar la explicación detallada de Mateo sobre el contenido de la carta, sus corazones comenzaron a latir más rápido. Aunque también desconcertados, decidieron que lo mejor era seguir el consejo de la carta y acudir al abogado. No había nada que perder, y la idea de que Mateo pudiera ser el heredero de una fortuna les parecía tan irreal que al principio solo podían reírse nerviosamente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Mateo. Con la ayuda de sus padres, se contactaron con el abogado y organizaron la reunión. El abogado, un hombre mayor llamado señor López, los recibió con cordialidad, pero también con una mirada seria, casi grave. Al leer el testamento de Guillermo Sánchez, quedó claro que la herencia no era solo una cuestión de dinero, sino también de propiedades valiosas, tierras y un complejo empresarial que podría cambiar la vida de Mateo y de su familia para siempre. El señor López les explicó con calma que, además del dinero y las propiedades, había una gran cantidad de empresas que estaban a nombre de Guillermo, muchas de las cuales estaban en sectores de alta demanda, como la construcción, la tecnología y el comercio internacional. La fortuna acumulada por Guillermo había sido gestionada de manera muy discreta, y no se había hecho público que él tuviera algún vínculo con la familia de Mateo. Todo esto parecía sacado de una película, pero para Mateo, que había vivido su vida en la sombra de la pobreza, aquello era como una puerta que se abría a un mundo completamente nuevo. Pero también había una advertencia en las palabras del abogado. La herencia no llegaba sin condiciones. Había una cláusula que decía que Mateo debería involucrarse en el negocio familiar durante al menos un año, aprender cómo administrar las propiedades y las empresas. Solo entonces podría decidir cómo quería manejar el dinero y el futuro de la fortuna. Era un desafío, pero Mateo estaba dispuesto a afrontarlo, aunque le asustaba la idea de perderse en un mundo que no entendía. Esa noche, mientras caminaba solo por su barrio, Mateo pensaba en todo lo que había sucedido. La carta, el abogado, las tierras, las empresas. Todo eso parecía tan lejano, tan ajeno a su vida, pero también tan cercano, tan real. Sabía que algo había cambiado, que las burlas que antes le dolían ya no importaban, que su futuro ahora estaba en sus manos. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Mateo no podía dejar de pensar en una sola pregunta. ¿Cómo podía ser que un niño como él, con nada más que un abrigo roto y una vida llena de dificultades, ahora tuviera el poder de cambiar su destino? La respuesta estaba por llegar, y él estaba listo para recibirla. Los días siguientes a la reunión con el abogado fueron un torbellino de sensaciones encontradas para Mateo. La carta, la fortuna y las nuevas responsabilidades empezaban a calar en su mente. Aunque todavía se sentía como el mismo niño de antes, la idea de poseer algo tan grande, algo que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre, empezaba a hacer mella en él. No podía evitar preguntarse si estaba preparado para semejante cambio, si realmente sabría manejar la situación sin perderse en un mundo que le era ajeno. Pero una cosa estaba clara: las burlas, las humillaciones y las miradas despectivas que había soportado en la escuela ya no le afectaban de la misma manera. Decidió que no quería que su nueva situación se conociera de inmediato. No quería ser el centro de atención, ni que la gente lo viera como un niño que de la noche a la mañana se volvía importante. En su lugar, comenzó a sentir y hacer cambios sutiles en su vida, empezando por su apariencia. Ya no usaba los viejos abrigos rotos y desgastados, ni los pantalones que se veían fuera de lugar en comparación con sus compañeros. En su lugar comenzó a usar ropa sencilla, pero de buena calidad, algo que le daba una apariencia más cuidada y madura sin llegar a ser ostentosa. Prefería la discreción, el estilo sobrio que lo mantenía alejado de las miradas curiosas, pero que al mismo tiempo marcaba la diferencia. Al principio sus compañeros no notaron mucho el cambio, ya que Mateo seguía siendo el mismo chico tranquilo y callado que no se metía en problemas. Pero con el tiempo,
su actitud empezó a ser más firme. Ya no se dejaba intimidar por las bromas de Tomás y sus amigos, ni por las risas burlonas cuando caminaba por los pasillos de la escuela. Cuando alguien le hacía un comentario cruel, Mateo simplemente respondía con calma y algo de sarcasmo, desarmando a su interlocutor con respuestas precisas, pero nunca provocativas. Su tono siempre era sereno, y eso hacía que los demás, incluso aquellos que antes se reían de él, comenzaran a mirarlo de manera diferente. Los mismos chicos que una vez lo habían ridiculizado empezaron a sentirse incómodos a su alrededor, como si la balanza de poder hubiera comenzado a cambiar sin que nadie se diera cuenta. Uno de los más sorprendidos por el cambio de Mateo fue Tomás, el líder del grupo de acosadores. Desde el primer día de clases, Tomás había sido uno de los que más se había burlado de él. Cada vez que Mateo pasaba cerca de él o de sus amigos, Tomás lanzaba alguna mirada despectiva o un comentario sarcástico esperando que el chico reaccionara con timidez, como siempre había hecho. Sin embargo, ahora Mateo ya no se dejaba provocar. Respondía con una sonrisa tranquila, o cuando la situación lo requería, simplemente ignoraba a Tomás y a su grupo. La frialdad de Mateo desconcertaba a Tomás, quien ya no sabía cómo hacer que el chico reaccionara como antes. Un día, después de una clase de matemáticas, Tomás decidió acercarse a Mateo. Había algo en él que lo intrigaba, una especie de cambio en la forma en que se comportaba. Tomás, acostumbrado a dominar a los demás, no podía soportar que alguien que antes había sido su objetivo fácil, ahora lo desafiara sin necesidad de levantar la voz. Al principio sus palabras fueron superficiales, como una forma de intentar retomar el control de la situación. Mateo, ¿qué te pasa? Estás raro. Estás actuando como si fueras alguien importante, ¿no? Dijo Tomás, con una sonrisa burlona, esperando una respuesta que lo pusiera de nuevo en la posición de superioridad. Mateo lo miró por un momento, sus ojos tranquilos pero firmes. No había miedo en su mirada, solo una calma que sorprendió a Tomás. No contestó de inmediato, sino que, en lugar de eso, se dedicó a ajustar su mochila y a fijar la vista en la pizarra, como si estuviera pensando en algo más importante que la conversación que Tomás había iniciado. Finalmente, cuando no pudo soportar el silencio, Mateo respondió, su voz clara y serena. Solo me estoy comportando como debería haberlo hecho desde el principio. No todos los días tienes que comportarte como un payaso para que los demás te acepten. Tomás se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta. Nunca había visto a Mateo tan seguro de sí mismo. Durante un segundo, las palabras quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo era posible que un chico como él, alguien que siempre había sido el blanco fácil de sus bromas, ahora lo desarmara con tan poca esfuerzo? Pero lo que Tomás no sabía era que no solo había cambiado la actitud de Mateo, sino que había comenzado a entender el verdadero poder de la confianza en uno mismo. Ya no necesitaba a los demás para sentirse válido. Ya no dependía de las risas de los demás para validar su existencia. Estaba en un punto de su vida en el que entendía que más allá del dinero y la herencia, lo que realmente había cambiado era su percepción de sí mismo. Esa tarde, cuando los dos se cruzaron en el pasillo, Tomás notó que algo había cambiado para siempre. Ya no veía al niño desaliñado con el que siempre se había reído. Ahora veía a alguien que no solo lo desafiaba, sino que también lo desarmaba. Alguien a quien ya no podía intimidar ni manipular. Las semanas pasaron y las burlas continuaron, pero Mateo ya no era el mismo niño. De vez en cuando, Tomás intentaba burlarse de él de nuevo, pero algo había cambiado. Mateo ya no respondía como antes. Ahora tenía una postura más erguida, una mirada que reflejaba su seguridad interior. Ya no era el niño pobre y tímido que había sido, sino alguien que estaba tomando el control de su vida. Y lo más importante, Mateo ya no se dejaba intimidar. El chico que antes se escondía detrás de su ropa rota y su humildad, ahora caminaba por los pasillos con una dignidad que desarmaba a los demás.
Tomás empezó a ver algo en Mateo que lo asustaba. No era solo el hecho de que se estaba transformando en una persona diferente, era que, de alguna manera, Mateo ya no necesitaba la aprobación de nadie, y eso a Tomás le resultaba desconcertante. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en la riqueza, ni en las burlas, ni en el estatus social. El verdadero poder estaba en la capacidad de cambiar y adaptarse, de mantenerse firme frente a las adversidades. Y en ese momento, Mateo le había demostrado que todo lo que él consideraba importante no valía nada frente a la verdadera fuerza interior de una persona. La transformación de Mateo era imparable, y todo el mundo comenzaba a notar que algo había cambiado. No solo su forma de vestir, sino su forma de pensar y de reaccionar ante los demás. Había dejado atrás al niño vulnerable, y había emergido como alguien mucho más fuerte. Un chico al que ya no podían hacerle daño, ni con burlas, ni con desprecios. La noticia de la herencia de Mateo comenzó a extenderse por la escuela, y pronto se convirtió en el tema de conversación en todos los rincones del colegio. Nadie parecía poder creerlo. El niño que antes había sido objeto de burlas, el chico que caminaba por los pasillos con la cabeza baja, ahora era dueño de una fortuna que lo colocaba entre los más ricos del país. Pero lo que realmente sorprendió a todos no fue tanto el dinero, sino cómo Mateo lo manejó. Un día, después de varios días de especulaciones y murmullos, Mateo decidió reunir a algunos de sus compañeros más cercanos en el patio durante el receso. Tomás, siempre curioso y desconcertado por el cambio de Mateo, se unió al grupo esperando finalmente obtener una respuesta directa de él. Los demás chicos, que alguna vez se habían reído de él y lo habían ignorado, también se presentaron, atraídos por el morbo de descubrir más sobre el chico que ahora parecía estar viviendo una vida completamente diferente. Mateo, con una postura tranquila y segura, los miró uno por uno. Sus ojos ya no tenían el brillo de la inseguridad de antes, sino una calma profunda que reflejaba el peso de lo que había aprendido en tan poco tiempo. No había arrogancia en su voz, solo una paz que todos sentían. Hay algo que necesito decirles a todos ustedes. He estado pensando mucho en cómo manejar todo esto. Quizás no lo entiendan ahora, pero quiero que sepan que lo que ha cambiado no es solo mi ropa ni mi situación. Ha cambiado la manera en la que veo el mundo y cómo quiero ser recordado. Comenzó Mateo, su voz firme pero serena. Hace unas semanas no solo era pobre en dinero, sino también en muchas otras cosas, sobre todo en lo que respecta a cómo me veía a mí mismo. Pero ahora eso ha cambiado. Los chicos se miraban entre sí, algunos dudando de si lo que oían era real. Tomás, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano, casi sin querer, como si quisiera interrumpir, pero Mateo lo miró directamente, calmado. Sí, Tomás, sé lo que estás pensando, dijo Mateo. Y no me estoy aprovechando de esto. Tampoco busco que me vean como el chico que tiene dinero, y por eso merece admiración. Number, todo esto tiene más que ver con cómo trato a los demás y cómo quiero que el resto me trate. Un silencio se apoderó del grupo, y todos esperaban escuchar lo que Mateo diría a continuación. Sé que la riqueza puede cambiar a las personas, pero en vez de dejar que me cambie, he decidido usarla para algo que siempre he querido hacer: ayudar a quienes necesitan una oportunidad. He decidido donar una parte de lo que he heredado para apoyar a estudiantes como yo, que no tienen los medios para acceder a una educación de calidad. Si yo pude salir adelante, si yo pude cambiar mi vida, entonces quiero que todos tengan esa oportunidad también. La reacción fue inmediata. El asombro se pintó en los rostros de todos los presentes. Tomás, que nunca había pensado en Mateo como alguien más que una víctima, estaba boquiabierto. Los otros compañeros, que se habían reído de él, se sintieron avergonzados de sus propios prejuicios. La figura de Mateo, que antes era la de un niño vulnerable y fácil de ridiculizar,
Ahora se erguía como alguien con propósito y una madurez que todos deseaban imitar. Lo que siguió fue un giro radical en la percepción de Mateo por parte de todos en la escuela. Los profesores comenzaron a verlo de otra manera, reconociendo no solo su inteligencia, sino su capacidad para transformar una situación tan compleja en algo positivo. Los alumnos que antes lo ignoraban o se burlaban de él, comenzaron a acercarse con una nueva actitud de respeto. La idea de que alguien como él pudiera haber superado tantas dificultades y además usar su fortuna para el bien común, dejó a todos sin palabras. El dinero no solo le dio a Mateo una oportunidad para cambiar su vida, sino también la posibilidad de marcar la diferencia. Poco después se crearon fondos para becas, y muchos estudiantes que antes se sentían invisibles encontraron apoyo para seguir sus estudios. El proyecto que Mateo había iniciado, con la ayuda de algunos amigos y profesores, se convirtió en uno de los programas más exitosos de la escuela. Pero lo más impactante para Mateo fue la transformación interna que experimentó. Durante años había vivido sintiendo que su valor dependía de lo que los demás pensaran de él. Ahora entendía que su verdadero valor no radicaba en lo que poseía, ni en las riquezas materiales, sino en cómo usaba su poder para impactar positivamente en la vida de los demás. Tomás, por su parte, fue uno de los primeros en acercarse a Mateo después de su declaración. Con una mezcla de humildad y asombro, le pidió disculpas por su comportamiento pasado. Mateo, la verdad es que nunca imaginé que serías capaz de algo así. Me equivoqué contigo. Todo este tiempo. Te vi como un blanco fácil, pero ahora te veo como algo más. Te respeto, dijo Tomás, sus palabras sinceras. Mateo lo miró con una leve sonrisa. No necesitas pedirme disculpas, Tomás. Todos cometemos errores, pero ahora lo importante es lo que aprendemos de ellos. La transformación de Mateo no solo le dio una nueva vida, sino que también sirvió de lección a aquellos que alguna vez lo juzgaron. Su humildad, su generosidad y su capacidad para perdonar lo convirtieron en una figura respetada y admirada. De ser el niño que una vez estuvo al margen de todo, pasó a ser el líder de una nueva generación de jóvenes que aprendieron que, a pesar de los obstáculos, lo que realmente define a una persona es su capacidad para hacer el bien. Y así, Mateo dejó atrás su pasado de víctima. Ahora era un joven con el corazón lleno de propósito, y más que nunca, sabía que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar.